Chicaximo Team. Una fusión de dos canales de YouTube. El Chicano y Pendex Máximo. Hola gente de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy les vamos a traer el primer top de Chicaximo Team. En este top, les vamos a traer los 20 países más grandes del mundo. Sin más que hablar, comencemos. Número 20. Perú. ¿Dónde se sitúa? Perú se sitúa en el norte de Sudamérica, quien es limítrofe de Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. Belleza. Hay una ciudad de turismo llamada Machu Picchu, en ella hay viejas casas de ladrillo, unas montañas puntiagudas que se pueden ver cerca de ella, y estas son otras de las 7 bellezas como, las líneas de Nazca ubicada en Ica, lago Titicaca en el departamento de Puno, bosque de piedras de Huayllay en el departamento de Pasco, el Gran Pajatén en el departamento de La Libertad, meseta de Marcahuasi en el departamento de Lima, la ciudadela de Marcahuamachuco en el departamento de La Libertad y la ciudadela de Chan Chan. Cultura. La cultura del Perú es la cultura creada a partir de costumbres, prácticas, códigos, normas, formas de vida y tradiciones existentes en la sociedad peruana. Es lo que le da una identidad nacional al Perú. Y por último, Perú se sitúa en el 20º puesto ya que mide 1.285.216 kilómetros cuadrados. Número 19. Mongolia. ¿Dónde se sitúa? Mongolia se sitúa en Asia del Norte, quien es limítrofe de China, Kazajistán y Rusia. Belleza. Una de las bellezas más lindas de Mongolia es el monasterio de Amar-Bayas Galant, aún no declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El monasterio de Amar-Bayas Galant, con sus 28 templos y un entorno increíble, está en la lista tentativa, lo que significa que bien podría estar en camino a ser nominado. Ubicado en el valle del río Ibongol, un paisaje verde y montañoso, el teatro natural que lo rodea es increíble. Además del complejo, también hay algunas esculturas encantadoras a las que hay que cuidar en el entorno verde del paisaje. Cultura. La yurta es parte de la identidad nacional de Mongolia. La historia secreta de los mongoles menciona a Gengis Khan como el líder de todos los pueblos que vivían en carpas de fieltro. Incluso en la actualidad, una gran parte de la población de Mongolia aún vive en yurtas, incluso en Ulan Bator. Y por último, Mongolia se sitúa en el 98º puesto ya que mide 1.564.116 kilómetros cuadrados. Número 18. Irán. ¿Dónde se sitúa? Irán se sitúa en Asia del Sur, quien es limítrofe de Turquía, Irak, Pakistán, Afganistán, Armenia, Azerbaiyán y Turkmenistán. Belleza. Cascadas Badab Sur, situadas en el norte de Irán, este manantial natural produce agua rica en sales y azufre. Tiene un reflejo del cielo que acrecienta su encanto y belleza. Cultura. Los elementos principales de la cultura iraní son la lengua persa y la mitología iraní, derivada del zoroastrismo y del mitraísmo, el islam principalmente chiita, así como todo el arte, la poesía y la literatura persa, kurda y azerí. Y por último, Irán se sitúa en el 80º puesto, ya que mide 1.648.195 kilómetros cuadrados. Número 17. Libia. ¿Dónde se sitúa? Libia se sitúa en el norte de África, quien es limítrofe de Argelia, Egipto, Sudán, Túnez, Chad y Níger. Belleza. Meseta de Ginzkebir, de nuevo valle del rincón suroeste de Egipto, y al sureste de Libia. Su nombre se traduce como la Gran Barrera.
Esta meseta de composición de arenisca de unos 7.770 kilómetros cuadrados, de aproximadamente el tamaño de Puerto Rico, se eleva a 300 metros del suelo sobre el desierto líbico. El nombre de Gilf Kebir le fue dado a la meseta por el príncipe Kamal el-Din Hussein en 1925, ya que no tenía un nombre local. Es conocido por su belleza natural, la lejanía, el interés geológico y los acantilados con pinturas rupestres, pictogramas y petroglifos que representan una época anterior de abundante vida animal y la presencia humana. Cultura. La cultura de Libia es similar a la de los otros países del Magreb vecinos. Los libios se consideran parte de una comunidad árabe amplia. El Estado libio tiende a reforzar este sentimiento al considerar al idioma árabe la única lengua oficial, y prohibir el uso y enseñanza del idioma bereber. Y por último, Libia se queda en el 70º puesto, ya que mide 1.759.540 kilómetros cuadrados. Número 16. Sudán. ¿Dónde se sitúa? Sudán se sitúa en el norte de África, quien es limítrofe de la República Centroafricana, Sudán del Sur, Egipto, Libia, Etiopía, Chad y Eritrea. Belleza. Una de las bellezas más conocidas de Sudán, son sus pirámides, que son muy maravillosas, y seguramente ya quieres ir ahí. Cultura. La cultura de Sudán es un crisol de comportamientos, prácticas y creencias de unas 578 tribus, que se comunican en 145 idiomas diferentes, en una región que es un microcosmos en África, con extremos geográficos que van desde desiertos a bosques tropicales. Y por último, Sudán se queda con el 60º puesto ya que mide 1.861.484 kilómetros cuadrados. Número 15. Indonesia. ¿Dónde se sitúa? Indonesia corresponde para dos continentes, es decir de Asia del Sur, y Oceanía del Norte, quien es limítrofe de Nueva Guinea y Malasia. Belleza. Acá hay una de las imágenes de las bellezas de Indonesia. Cultura. La cultura de Indonesia es el resultado de la mezcla de diferentes civilizaciones. Siendo hoy en día un país islámico, las creencias autóctonas, el hinduismo y el budismo de la India ejercieron una profunda influencia y han dejado una importante huella en la arquitectura y escultura del país. Y por último, Indonesia se queda en el 15º puesto ya que mide 1.904.569 kilómetros cuadrados. Número 14. México. ¿Dónde se sitúa? México se sitúa en el sur de Norteamérica, quien es limítrofe de Estados Unidos, Guatemala y Belice. Además, es el país más pequeño de América del Norte, y el único que se habla español en el continente norteamericano. Belleza. Acá tienen imágenes de las bellezas de México. Cultura. La cultura de México refleja su realidad como crisol de culturas y en su relieve natural. En lo que se ha dado a llamar los mexicanos influyen elementos culturales de las más diversas índoles, ya sean los modernos, los antiguos y los reciclados. La forma de vida en México incluye muchos aspectos de los pueblos prehispánicos del período colonial. Otros aspectos importantes de su cultura son los valores, la unidad familiar, el respeto, el trabajo duro y la solidaridad de la comunidad. México ha cambiado rápidamente durante el siglo XIX. En varias formas, la vida contemporánea en las ciudades ha llegado a ser muy similar a la de las ciudades en los Estados Unidos y Europa. En la primera encuesta nacional de cultura 2003 de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue aplicada en viviendas a 4,050 personas de 15 años o más, en 27 estados del país, en diciembre de 2003.
En todos los casos, los resultados se presentan tanto a nivel nacional como desagregados por las características sociodemográficos de la población, género, edad, escolaridad, ingreso y ocupación, así como por región, municipio por tamaño de población y para el Distrito Federal, Monterrey y Guadalajara. Los resultados señalaron que el consumo y las prácticas culturales de los mexicanos estaban altamente relacionados con los niveles de escolaridad y de ingresos. Sin embargo, la mayoría de los pueblos mexicanos siguen la forma de vida de sus antepasados. Más del 90% de la población vive en ciudades de más de 200.000 habitantes. Las áreas urbanas más grandes son la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Y por último, México se sitúa en el 48º puesto ya que mide 1.964.375 kilómetros cuadrados. Número 13. Arabia Saudita. ¿Dónde se sitúa? Arabia Saudita se sitúa en Asia del Sur, quien es limítrofe de Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Yemen, Irak, Omán, Bahrein y Jordania. Arabia Saudita es conocida por el Burj Khalifa, que es el edificio más alto del mundo, que mide unos impresionantes 828 metros. Si el sol se pusiera, y te subís a ese edificio lo volverías a ver. Cultura. Las vestiduras árabes son muy simbólicas, representando la relación del hombre con la tierra, el pasado y el Islam. Las vestiduras sueltas y ondulantes reflejan el sentido práctico de la vida en un país donde predomina el desierto. Y por último, Arabia Saudita se queda con el 13º puesto ya que mide 2.149.690 kilómetros cuadrados. Número 12. Groenlandia. ¿Dónde se sitúa? Groenlandia se sitúa más en el norte de Norteamérica y no limita con ningún país, por lo tanto Groenlandia es un país solitario. Las bellezas naturales de Groenlandia son los animales que habitan ahí y sus maravillosos glaciares muy blancos en el agua azul. Además, son uno de los lugares más visitados del Polo Norte y contiene un centro de arcas para viajar por el mar y fotografiar. Cultura. La cultura de Groenlandia comienza con el poblamiento por parte de los inuit de la cultura Dorset, desde el segundo milenio AC tras la fusión de hielo ártico de las zonas habitables. Y por último, Groenlandia se sitúa en el 12º puesto ya que mide 2.166.086 kilómetros cuadrados. Número 11. República Democrática del Congo. ¿Dónde se sitúa? La República Democrática del Congo se sitúa en el sur de África, quien es limítrofe de Congo, Ruanda, Uganda, Angola, Tanzania, Sudán del Sur, Burundi, Zambia y la República Centroafricana. Además, es el país más grande de Sudáfrica, y el segundo más grande de África. Estas son imágenes de la belleza. Cultura. La cultura de la República Democrática del Congo refleja gran parte de la diversidad de sus cientos de grupos étnicos y sus diferentes formas de vida a través del país desde la boca del río Congo en la costa, río arriba a través de la selva y la sabana en su centro, a las montañas densamente pobladas en el lejano oriente. Desde finales del siglo XIX, maneras tradicionales de vida han experimentado cambios provocados por el colonialismo, la lucha por la independencia, el estancamiento de la época de Mobutu, y más recientemente, la Primera y Segunda Guerra del Congo. A pesar de estas presiones, las costumbres y culturas del Congo han conservado gran parte de su individualidad. Los 70 millones de habitantes del país son principalmente rurales. El 30% que viven en áreas urbanas han sido los más abiertos a las influencias occidentales. Y por último, la República Democrática del Congo se queda en el 11º puesto, ya que mide 2.344.858 kilómetros cuadrados. Número 10. Argelia. ¿Dónde se sitúa? Argelia se sitúa en el norte de África, quien es limítrofe de Libia, Níger, Malí, Mauritania, Sáhara Occidental, Marruecos y Túnez. Además, es el país más grande de África del Norte y el más grande de África.
Hay un 90% de tierra estéril, y un 10% de tierra fértil, y su belleza de todo son sus maravillosas culturas con alfombras con un error a propósito porque solo Dios es perfecto. Y por último, Argelia se queda con el 18º puesto, ya que mide 2.381.741 kilómetros cuadrados. Número 9. Kazajistán. ¿Dónde se sitúa? Kazajistán se sitúa en Asia del Norte, quien es limítrofe de China, Mongolia, Rusia, Kirguistán y Uzbekistán. También, es conocido como el país sin salida al mar, más grande del mundo. Bellezas del país. Cultura. La cultura kazaja está muy condicionada por un estilo de vida formada por turcos. Debido a que la ganadería era fundamental para el estilo de vida kazajo, la mayoría de sus prácticas y costumbres formadas se relacionan de alguna manera a la ganadería. Y por último, Kazajistán se sitúa en el 9º puesto, ya que mide 2.724.900 kilómetros cuadrados. Número 8. Argentina. Antes de continuar con la información de este país, es este en donde se inauguró Chicaximo Team, el 25 de abril de 2019 y donde nacieron el chicano, que de nombre real es Valentín, y Pendex Máximo, que de nombre real es Máximo. ¿Dónde se sitúa? Argentina se sitúa en Sudamérica, quien es limítrofe de Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Brasil. Además, Argentina es el país más grande de Hispanoamérica. En Argentina se sitúa la avenida más ancha del mundo con un obelisco en el medio, y sus 7 bellezas naturales, como el glaciar Perito Moreno, el Aconcagua, las cataratas del Iguazú, el Valle de la Luna, la quebrada de Humahuaca, el bosque de Arrayanes, y el Cerro de los 7 Colores. También tiene el río más ancho del mundo que lo comparte con Uruguay. Cultura. La cultura de Argentina es diversa, debido a que es un país multicultural como consecuencia de la variedad geográfica y la presencia y combinación de las muchas identidades étnicas de los grupos que fueron contribuyendo a su población, principalmente de Europa. Y por último, Argentina se queda con el 8º puesto, ya que mide 2.780.400 kilómetros cuadrados. Número 7. India. ¿Dónde se sitúa? India se sitúa en Asia del Sur, y además es el país más grande de ahí, y también es limítrofe de Pakistán, Nepal, Bután, Birmania y China. Belleza. Las 7 bellezas de India son: Jaisalmer, la ciudad dorada; Chambhauri, el templo de los 1000 escalones; Ellora, un templo tallado en la montaña; Udaipur, un reino de cuento en la tierra; Jaipur, la ciudad rosa; Zanskar, un mundo perdido; y Satrunjaya, 863 templos en una colina. Cultura. La India es el lugar de nacimiento de las llamadas religiones dármicas: hinduismo, budismo, jainismo y sijismo. La India es uno de los países con mayor diversidad religiosa en el mundo, con una de las sociedades y culturas más profundamente religiosas. Y por último, India se sitúa en el 7º puesto, ya que mide 3.287.263 kilómetros cuadrados, y además que eso, China es el país con más habitantes del mundo, pero para el 2022, habrá más en India que en China. Número 6. Australia. ¿Dónde se sitúa? Australia se sitúa en Oceanía, y no limita con nadie, por lo tanto es el país que no limita con nadie más grande del mundo, y la isla más grande del mundo. No hay tantas bellezas que mencionar, por lo tanto es el país más desértico del mundo. Pero estas son 9 bellezas y son: Gran Barrera de Coral, Uluru, los 12 Apóstoles, Whitsunday Islands, Bosque Daintree, Tasmania, Alpes australianos, Mapa virtual, y el lago Rosa. Y en ese país desértico tan solo viven más de 20 millones de personas. Cultura.
La cultura de la Mancomunidad de Australia posee su principal referencia en la cultura occidental, aunque es influenciada por las características únicas que impone la geografía y medio ambiente del continente australiano, por el aporte cultural de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, y por la influencia de las sucesivas olas de emigrantes de múltiples etnias que sucedieron en la colonización británica de Australia. Aunque hay un sinnúmero de factores tales como el idioma inglés, la existencia de un sistema de gobierno tipo el sistema Westminster, la popularidad de deportes tales como el cricket y el rugby, o la demografía de la religión en Australia, que poseen una muy importante influencia anglo-celta. En la actualidad Australia aloja una gran diversidad de iniciativas y características culturales, y ha contribuido con numerosos artistas a la cultura internacional pop y clásica, desde Damien Sutherland o 5 Seconds of Summer hasta Akbar/DC. Y por último, Australia se queda con el sexto puesto, ya que mide 7.741.220 kilómetros cuadrados. Número 5. Brasil. ¿Dónde se sitúa? Brasil se sitúa en el norte de Sudamérica, quien es limítrofe de Guyana Francesa, Venezuela, Guyana, Argentina, Perú, Colombia, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Surinam. Belleza. 1. Cristo Redentor, Río de Janeiro. 2. Cataratas do Iguazú, Foz do Iguazú, Paraná. 3. Taller Brennan, Recife, Pernambuco. 4. Puente Ercilio Luz, Florianópolis, Santa Catarina. Y 5. Fortaleza dos Reis Magos, Natal, Río Grande do Norte. Cultura. La cultura de Brasil. El idioma. Casi el 99% de la población brasileña habla portugués, una lengua románica perteneciente a la familia indoeuropea de idiomas. El portugués fue introducido inicialmente en Brasil a principios de 1500. Y por último, Brasil se sitúa en el quinto puesto, ya que mide 8.514.877 kilómetros cuadrados. Número 4. Estados Unidos. ¿Dónde se sitúa? Estados Unidos se sitúa en Norteamérica, quien es limítrofe de Canadá y México. Aparte, su vecina Alaska, quien antes era de Rusia, pero Estados Unidos la compró, así que Alaska ya se volvió un estado de Estados Unidos. Las 10 bellezas de Estados Unidos. 1. Parque Nacional de Yosemite. 2. Grand Canyon National Park. 3. Redwood National y State Parks. 4. Parque Nacional de Denali. 5. Niagara Falls. 6. Parque Nacional de Yellowstone. 7. Kentucky's Mammoth Cave. 8. Maine's Acadia National Park. 9. Monument Valley, y 10. Hawaii's Kilauea Volcano. Cultura. El desarrollo de la cultura de los Estados Unidos, cine, música, baile, arquitectura, literatura, gastronomía y artes visuales, ha sido marcada por muchas fuentes diversas. Y por último, Estados Unidos se sitúa en el cuarto puesto, ya que mide 9.371.174 kilómetros cuadrados. Número 3. China. ¿Dónde se sitúa? China se sitúa en Asia Central, quien es limítrofe de Afganistán, Bután, Birmania, India, Kazajistán, Kirguistán, Laos, Mongolia, Nepal, Corea del Norte, Pakistán, Rusia, Tayikistán, y Vietnam. Imágenes de las bellezas chinas. Curiosidades de la cultura china. La cultura china no se circunscribe únicamente a China, sino que abarca una amplia región geográfica con una gran variedad de costumbres y tradiciones entre pueblos, ciudades y provincias. Algunos de los exponentes de la cultura china son su mitología, su filosofía, su música y su arte. Y por último, China se queda con el tercer puesto, ya que mide 9.596.961 kilómetros cuadrados. Número 2. Canadá.
Antes de Canadá, si la Antártida fuera un país, sería el segundo más grande del mundo, ya que mide 14 millones de kilómetros cuadrados. ¿Dónde se sitúa? Canadá se sitúa en Norteamérica, quien es limítrofe de Estados Unidos y Alaska. Bueno. Era de Alaska, ya que mencionado anteriormente, era de Rusia, pero Estados Unidos la compró y ya es limítrofe solo de Estados Unidos. Bellezas de Canadá, tiene la costa más larga del mundo y con más lagos del mundo, pero más que todos puestos juntos. Históricamente, la cultura canadiense ha sido influenciada por las tradiciones y costumbres de las culturas inglesa, francesa e indígena. En todo el territorio nacional, se pueden encontrar varias formas de expresiones culturales, lingüísticas, artísticas y musicales distintivas de cada región. Y por último, Canadá se queda con el segundo puesto, ya que mide 9.984.670 kilómetros cuadrados. Además, es el país más grande del hemisferio occidental. Número 1. Rusia. ¿Dónde se sitúa? Rusia se sitúa en Asia del Norte, quien es limítrofe de Kazajistán, Mongolia, China, Bielorrusia, Letonia, Estonia, Ucrania, Finlandia y Azerbaiyán. Un ejemplo de las bellezas de Rusia es la Plaza Roja, una estructura muy bella de colores. Cultura e historia de Rusia. La cultura rusa es un híbrido generado a partir de las costumbres propias de tantas civilizaciones, que conformaron a este gran estado multicultural y el resultado de su desarrollo durante varias épocas. Estando fuertemente arraigada a la cultura de los primeros eslavos orientales. Y por último, Rusia se sitúa en el primer puesto, ya que mide 17.098.242 kilómetros cuadrados. Eso significa que es el país más grande del mundo. Bueno chicos, este fue todo el video por hoy. Soy Pendex Máximo y les doy un inmenso abrazo de despedida. Me alegraría que le dieras like, te suscribas, que comentes, que compartas, y que activen la campanita porque nos ayudaría mucho. Nos vemos pronto, adiós.